lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en las meditaciones, en la serie de meditaciones que hemos estado teniendo a lo largo de este tiempo. Estamos predicando sobre el libro, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Nos hemos empeñado en no romper la línea que tenemos de predicación. Sin embargo, de acuerdo a nuestro calendario litúrgico y por la necesidad imperiosa de saber acontecimientos de la naturaleza de la última semana de vida de nuestro Señor, hemos entonces de tomar este domingo y el próximo domingo para hablar justamente de estos acontecimientos. No solamente este domingo y el que viene, sino toda la semana estaremos hablando sobre los acontecimientos de la última semana de nuestro Señor. Desde diferentes perspectivas hemos hablado de este tema en algunos tiempos. Sin embargo, hoy trataremos de percibir al Señor Jesucristo en su humanidad, su sentimiento, su sensación ante esta semana. Normalmente lo observamos nosotros desde afuera, como observadores ajenos, como espectadores a la distancia de todo lo que estaba sucediendo en aquella época. Lo damos como terminado, lo damos como un asunto que ya acabó, que fue y tuvo su trascendencia en un momento histórico de la historia, pues, de la humanidad, allá en el tiempo en que el Señor Jesús estaba pasando por esta situación. Pero ese es un asunto que nos compete a nosotros todavía. No nos compete recordar esos acontecimientos en escenificaciones absurdas que el mundo hoy día tiene a lo largo de grandes lugares, de muchos lugares, como por ejemplo nosotros en el Cerro de la Estrella, por decir algo, o en Guadalajara en algún punto, o en Monterrey, o en Yucatán, o en muchas partes en donde se hacen escenificaciones que están muy lejos de la realidad bíblica y mucho más lejos de la realidad espiritual de los creyentes. Se ha comercializado mucho con el asunto y se han llevado a conclusiones absurdas al respecto de lo que sucedió en esa última semana de la vida de nuestro Señor. Pero vamos a tratar de conocer el corazón de Cristo en esta semana. Y desde luego no lo vamos a lograr, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Cómo podemos llegar a conocer los sentimientos del Señor? Lo único que nosotros podemos hacer es acercarnos con cierta cercanía a lo que Él quiere darnos a entender con algunos asuntos que tienen que ver con sus emociones. Tenemos que recordar, incluso esto también lo prediqué las semanas anteriores, que el Señor Jesucristo vino siendo Dios y no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo haciéndose siervo a semejanza a los hombres y se hizo obediente. Sabemos que Él es Dios y que vino y que se encarnó. Tenemos nosotros ante nuestra vista y los eventos de esta semana, tenemos la historia de un Cristo en donde Él mezcla de una manera maravillosa, o nos deja ver de una manera maravillosa su humanidad y su divinidad. Hemos dicho que Él es completamente hombre, hemos dicho que Él es completamente Dios. Y podemos observar en estos acontecimientos ambas cosas. Pero aquí nos deja ver los evangelios y la Biblia, cuando se habla de la última semana, nos deja ver la parte humana de este Jesús histórico, de este Jesús que padeció, este Jesús que sufrió. Lo vamos a ver llorando, lo vamos a ver entristecido, lo vamos a ver emocionado, lo vamos a ver cabizbajo, lo vamos a ver con unas características humanas que nos emulan de alguna manera o que nosotros podemos entender. Y era absolutamente necesario que Cristo viniese como hombre y como nosotros, padeciera como nosotros y padeciera y experimentara sensaciones como nosotros. Si no, ¿cómo podía ser nuestro Redentor? Si Él no experimentara el dolor, si Él no experimentara las emociones que nosotros experimentamos, ¿cómo pudiese redimirnos de nuestros pecados? La Biblia dice que se hizo hombre y al hacerse hombre experimenta pues toda clase de emociones. Ninguna pecaminosa, pero por supuesto que el Señor experimenta diferentes sensaciones como los hombres a los cuales vino a salvar. Así que entonces en este relato que tenemos frente a nosotros, vamos a conocer un poco en esta maravillosa entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, su casa. Vamos a tratar de conocer su corazón en la expresión de los versículos 42 hasta el 44. Hemos normalmente en estos días, este día especialmente, muchas iglesias hablan
Después de este acontecimiento de entrada triunfal, de los hosanas, de las bendiciones que se dan al Señor, del pollino, de dónde viene, del Señor soberano sobre la creación, sobre los animales, sobre los dueños de los animales, y son cosas muy importantes, muy importantes. Podemos nosotros tener un retrato maravilloso en los evangelios acerca de los acontecimientos históricos que lo llevaron pues a entrar a Jerusalén. Pero hay una cosa que nos queda clara y que hemos hablado a lo largo del tiempo en esta iglesia. El Señor soberano ha decretado todo lo que va a suceder y Él lo único que hace es ir cumpliendo lo que Él mismo ha decretado que suceda. Estos acontecimientos de ninguna manera le toman por sorpresa. Las circunstancias de la humanidad, las circunstancias de la cultura del tiempo, de ninguna manera le sorprenden al Señor. El Señor no se ve sorprendido. El Señor no está esperando que se sumen una o cual otra situación en el mundo para poder actuar, esperando con paciencia que las cosas se den a manera para que Él pueda actuar. De ninguna forma. Las cosas fueron sucediendo exactamente como Él las había planeado. De tal manera que cuando Jesucristo se va a encaminar a Jerusalén, Él sabía que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho. Porque ese día ya lo había creado. Desde antes de la fundación del mundo. Estaba decretado. Lo único que tenía que hacer Jesús, siendo obediente, era acatar, era disponer el tiempo para lo que Él mismo había determinado que sucediera. Así lo vemos entrando a Jerusalén. La historia y los detalles los conocemos en la narración y no voy a detenerme en esto para no tomar mucho tiempo. Pero hay algo importante aquí. El Señor Jesucristo está yendo a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? ¿Qué importancia tiene Jerusalén? Nosotros vemos aquí un acontecimiento que aparentemente puede ser de gran regocijo. Los niños con sus palmas, la gente tirando mantos enfrente de Él, dando vítores, dando hosanas, bendiciones, entrando el Señor Jesús. Parece que hay un triunfo rotundo. Parece ser que las cosas están maravillosamente bien. Parece ser que finalmente Cristo, después de 3 años de ministerio, de mucho padecimiento, finalmente le dan su lugar y está entrando como debería de entrar a Jerusalén triunfante. Quizá nos extraña que no haya entrado en un gran corcel blanco. Es posible que nos extrañe que no haya entrado con una espada desenvainada en un corcel blanco, declarando y haciendo una expresión de dominio sobre el imperio de su tiempo. Entró humilde, manso, encima de un pollino como estaba profetizado. Pero va a Jerusalén. ¿Por qué no a otro lugar? Jerusalén, y nosotros tenemos que entender, Jerusalén era un lugar de adoración. No era un lugar de adoración porque Jerusalén mereciera ser adorado. Era un lugar de adoración porque ahí estaba albergada la gloria del Señor. Usted tiene que recordar y tenemos que recordar que Jerusalén es un templo creado por los hombres. Salomón hizo lo propio. Después fue reconstruido. Salomón tenía su esplendor en este templo. El Señor había determinado que así fuera. Jerusalén entonces albergaba de alguna manera la presencia de Dios. No porque Dios estuviese encerrado en 4 paredes, sino porque estaba escenificado, personificado ahí la presencia de Dios. De alguna manera representaba el tabernáculo que el pueblo judío había establecido allá en el desierto y donde la gloria de Dios estaba ahí. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Estaba el arca del pacto. Estaba donde cada año un sacerdote expiaba los pecados propios y del pueblo. Estaba la orden sacerdotal en donde una vez en la vida aquella orden sacerdotal entraba a hacer una obra también de expiación. Jerusalén era el centro pues de adoración. No por Jerusalén misma, no por el templo mismo, pero era el centro de adoración. Cuando el pueblo caminaba para una vez al año tener una celebración, o 2 o 3 veces al año tener una celebración especial, iban caminando en grandes peregrinajes, iban caminando hacia Jerusalén, siempre hacia Jerusalén, y no importa dónde estuvieras, en un lugar más alto o en un lugar más bajo, de todas maneras la expresión es subir a Jerusalén, porque subir a Jerusalén era ir al lugar santo, era ir a adorar al Señor en conjunto. Era un lugar maravilloso. Era tan maravilloso y es tan maravilloso que este Jerusalén que fue construido para la alabanza al Señor es la misma Jerusalén que vamos a ver al final del tiempo cuando vayamos a la presencia de nuestro Dios. Pero que a la presencia de nuestro Dios al final del tiempo se le llama la Nueva Jerusalén. La Jerusalén maravillosa, la que tiene calles de oro, la que tiene columnas de oro, en donde estará la presencia del Santo, donde estará el Señor mismo.
y nosotros adorándole día y noche en su templo santo. De este Jerusalén estamos hablando. Pero en este tiempo el Señor va a entrar entonces a Jerusalén. Jerusalén era un lugar que según nos cuentan el salmista, un lugar que era el gozo de toda la tierra. Mire cómo lo dice el salmista en el Salmo 48, versículos 1, 2 y 12 y 13. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a las generaciones venideras. Jerusalén representaba para el pueblo judío el gozo de toda la tierra. Cuando los cánticos graduales se escribieron, esos cánticos graduales tenían que ver con el caminar del pueblo hacia Jerusalén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Maravillosos cánticos que llegaban a Jerusalén y que hacían celebración y adoraban al Señor. Claro que el Señor Jesús tenía que ir a Jerusalén. Por supuesto que el Señor del templo tenía que ir al templo del Señor. Por supuesto que Él tenía que hacer presencia para reclamar la adoración que solamente Él merecía. Pero se va a acercar a una Jerusalén que estaba corrompida. Se va a acercar a un lugar que ya habían tomado los rabinos de su época, que estaba secuestrada por la superstición y la idolatría, que los fariseos y los doctores de la ley habían establecido normas absurdas respecto de la adoración en el templo santo. Y no es objeto hoy de predicación, pero recuerde que el Señor a las afueras, en los atrios, después va a tirar la mesa de los cambistas y de los que venden animales para la adoración. Se había corrompido la adoración en Jerusalén. Una corrupción tal que el Señor va a entrar a Jerusalén, por supuesto triunfante, porque tiene que cumplir con la profecía, pero va a entrar con un dolor de corazón, con emociones encontradas, por un lado gozoso quizá porque se estaba cumpliendo lo que el Señor había establecido, pero por otro lado con un gran pesar por una ciudad que estaba devastada y tomada por aquellos que no adoraban en verdad al Señor, que habían olvidado la verdadera adoración. El Señor va a entrar entonces a Jerusalén, y cuando llega cerca de la ciudad, cuando la ve, dice el versículo 41, cuando la ve, llora sobre ella. Llora sobre Jerusalén. ¿Por qué llora? ¿Se imagina usted a Cristo llorando? Pues sí. Tenemos nosotros 3 eventos en la Biblia donde lo vemos llorando. 1, cuando le avisan que su amigo Lázaro murió y va a ir a verle, y delante de su tumba, el versículo más corto dice en Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Quién le consuela? ¿Quién es más santo que Él para consolarle? Cuando usted y yo lloramos, siempre hay una mano superior a la nuestra. Siempre hay una mano más consoladora, superior a nosotros, que nos consuela. A veces no, pero la mayoría de las veces sí. ¿No es cierto que cuando el niño llora se acerca a su mamá y la mamá le acaricia y le consuela? ¿Quién le consuela a Cristo? Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Pero no solamente el Señor Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, no solamente ahí, sino también en el Monte de los Olivos. El Señor llora delante del Señor. En la narración de los evangelios no lo dice, pero el intérprete, el autor de Hebreos, nos cuenta de ese evento en Hebreos 5:7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y delante del Señor derramó su corazón y salieron lágrimas de sus ojos, como suplicando a su Padre que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién consuela a Cristo? ¿Los apóstoles que se estaban durmiendo?
¿Quién consuela al santo? Pero llora por Jerusalén también. No solamente en este evento, sino en este mismo libro, pero capítulos antes, en el capítulo 13, vemos al Señor frente a Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, Jerusalén, llorando el Señor sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos? ¿Cuántas veces? El Señor llora por el pecado del hombre. El Señor llora por su gran amigo. El Señor llora por la condición humana de entregar su vida al Señor en sacrificio. Pero ¿quién consuela a Cristo? ¿Quién lo consuela? Pues Él mismo. Porque Él es Dios. Porque su llanto no es pecaminoso. Porque su llanto no lo lleva a la depresión profunda. Porque su llanto no le trae como consecuencia un ataque de pánico o ansiedad. Porque Él es el Santo, el Todopoderoso. Y en medio de sus lágrimas hay grandes y profundas enseñanzas para todos aquellos que sabemos que tenemos un Cristo humano que derramó sus lágrimas por nosotros. Y su sangre también. Pero está llorando Cristo acá. Pero claro, está entrando a Jerusalén y está viendo a los niños tendiendo sus mantos y batiendo sus palmas, y la gente tendiendo sus mantos. Está viendo una adoración de labios para afuera. Está escuchando al pueblo que le está adorando. Está escuchando al pueblo que le está dando la bienvenida a su propio templo. Está emocionado quizá el Señor o no, no lo sé, pero está viendo aquellas imágenes de adoración, pero que son adoraciones que no vienen en muchos de los casos de corazones arrepentidos y redimidos, que vienen quizá de personas que emocionalmente involucradas con el evento estaban dando hosanas al Señor, pero que una semana después iban a estar gritando: crucifícale. El Señor estaba viendo a la gente, y el Señor que lo ve todo, el Señor que todo observa, el Señor que sabe todo, porque Jesús es omnisciente aún en su humanidad, sabe que de la boca de estos está saliendo en algunos adoración, pero en otros era una falsa adoración. Una falsa adoración. Quizá el profeta Isaías explique un poco más esto. Isaías en el capítulo 29, versículo 13 nos cuenta: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La costumbre, quizá la emoción colectiva trajo a muchos para hacer una clase de adoración que posiblemente no era tan genuina. Y Jesús sabe esto. Y lejos de entrar el Señor a Jerusalén contento, dando gritos de júbilo, en lugar de tener una satisfacción por aquella escena de adoración cuando el Señor está entrando, lejos de mostrar una gran sonrisa cuando está entrando a su templo, Él llora, porque sabe que la adoración que está recibiendo no necesariamente es una adoración genuina. Y dice el Señor: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Déjeme decirle cómo dice la Nueva Traducción Viviente: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta de tus ojos.
Quizá al final del versículo 44 entendamos que el pueblo no entendía lo que estaba pasando. Porque al final del versículo 44 dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No te estás dando cuenta de lo que está pasando. Tienes a Cristo enfrente entrando, al Señor de señores, al Dios de dioses, al Todopoderoso humanado, y no lo reconoces. Y lo celebras como un militar, esperando una redención política. Y no estás en paz, Jerusalén. No estás en paz. Como quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Cómo me gustaría, dice el Señor en esta expresión, que supieras que la paz que he predicado durante todo el tiempo de ministerio era una paz que sobrepasaba todo entendimiento. No la paz efímera que da la ausencia de la guerra, sino la paz interna del corazón regenerado. Esa paz que emana como producto del fruto del Espíritu que radica en el regenerado. Esa paz el pueblo no la tenía. Esa paz no existía en Israel en ese tiempo. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque el pueblo después va a pedir que le crucifiquen. Porque en el año 70 después de Cristo, en manos de Tito, hijo del emperador Vespasiano, va a ser destruida Jerusalén. Jerusalén no vive en paz. No vive en paz. Pero muchos de nosotros estamos igual. Estamos en esta época celebrando al Señor. Le alabamos y le bendecimos hoy y cada domingo. Le cantamos loores y hosanas y decimos: bendito sea el Señor que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Pero es posible que todavía esté turbada el alma. Y puede ser posible que no haya paz en el corazón del ser humano. ¿Y sabe qué? Jesús lo sabe y llora. Jesús lo sabe. Si tú conocieras lo que es de tu paz. La has perdido y tus ojos han sido encubiertos, le dice a Jerusalén. He endurecido ahora el corazón de los habitantes de Jerusalén para que sus ojos sean encubiertos y mantengan esta condición. Pero cómo lo lamenta el Señor entrando a un templo que le ha sido arrebatado. Entrando a un templo que de ahí va a salir para ser crucificado, en lugar de ser exaltado. Esa paz importante es una paz que no iba a regresar. Pero el pueblo se había apartado de sus mandamientos. El pueblo se había alejado de la voluntad de Dios y estaba rindiendo una adoración superficial en muchos de los casos. Es posible que muchas personas hayan tenido una adoración genuina, especialmente los niños, pero había mucha gente que no. Habían dejado sus mandamientos, habían dejado adorar al Señor, se convirtieron en habituales ceremonistas que cada que venía una celebración, una festividad, se sumaban a una celebración colectiva de adoración. Pero sus vidas estaban lejos de Dios, lejos de sus mandamientos, y no había paz. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, somos cristianos de costumbre? ¿Cuántos de nosotros hemos nacido en un hogar cristiano y vamos a la iglesia por hábitos y por tradiciones, pero nuestro corazón no está en paz? Porque hemos dejado los mandamientos del Señor, porque nos hemos alejado de Él. Si conociéramos lo que es de nuestra paz. ¿Sabe que Isaías le dijo al pueblo que se habían alejado de los mandamientos y por eso no estaban en paz? Mire qué hermoso lo dice en el capítulo 48, versos 17, 19 y 22. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Y termina diciendo: no hay paz para los malos, dijo Jehová.
El pueblo no vivía en paz. Y Jesús llora. En su humanidad, cuánto lamenta que sus discípulos, que la gente que le había hecho hacer tantos milagros, solamente estuviera en una adoración superficial, pero su corazón lejos de Él, sin paz, sin paz. El pueblo de Dios sabía que era necesario estar en paz con Dios. En una clase que tengo los viernes aquí hablábamos de que no es lo mismo tener la paz de Dios que estar en paz con Dios. Para tener la paz de Dios es absolutamente necesario estar en paz con Dios. Para que nosotros podamos experimentar su paz es absolutamente necesario que se acabe la guerra con Dios y que hagamos paz con Él. Una vez teniendo la paz con Él, podemos tener la paz de Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios. Y eso solamente se logra a través de Jesucristo. Y una vez que estamos en paz con Él y reconciliados con Él, entonces entendemos que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero el pueblo, mucho pueblo aquí, no estaba en paz con Dios. Y por supuesto que no tenían la paz de Dios. De tal manera que el Señor les dice: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora tus ojos están encubiertos. Y no sabían. Pero vendrían días, dice Él, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el Señor está haciendo una profecía de lo que va a pasar 40 años después, la destrucción de Jerusalén. En el año 70, como ya dijimos, en la época de Tito, hijo del emperador Vespasiano, va a ser incendiado, va a ser destruido Jerusalén, como una profecía de lo que el Señor había dicho. Quizá el historiador que mejor refleja la destrucción, según la tradición oral, sea Flavio Josefo, cuando nos cuenta en las guerras de los judíos lo siguiente. Él dice: mientras el santuario estaba ardiendo, no hubo piedra por la edad, ni respeto por el rango. Por el contrario, los niños y los ancianos, laicos y sacerdotes, por igual, fueron matados. Fue destruida Jerusalén. Pero un día, amados hermanos, los que estamos en paz con Dios y tenemos la paz de Dios, un día no vamos a ir al Jerusalén en Palestina. Vamos a ir a la nueva Jerusalén. ¿Y sabe qué vamos a estar haciendo allá? Vamos a estar adorando de día y de noche a nuestro Señor glorificado. Y entonces entenderemos lo que es de nuestra paz. Pero hoy vale la pena reflexionar: ¿qué clase de adoración le rendimos al Señor? Una adoración falsa, hipócrita, sincera, que emana de una necesidad de que me vean adorar mis padres, mi esposa, mi esposo, mis amigos, la iglesia, que es una tradición, una costumbre porque estoy acostumbrado a hacerlo, o porque verdaderamente sí entendemos lo que es para nosotros estar ante la presencia del Señor. Yo le invito para que a partir de hoy reflexione sobre esto y adoremos al Señor, y le adoremos en espíritu y en verdad, porque Él es nuestro Dios y porque Él quiere que le adoremos así, en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor,
Tu palabra nos habla de estas historias maravillosas que tienen sentido espiritual en nuestra vida. ¿Cómo poder ver la imagen de Jesús llorando? ¿Cómo ver, Padre, que si la gente no le creyó y lo menospreciaron y fue desechado, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, pero llora? ¿Quién le consuela? Pues solamente tú. Pero es un consuelo santo. Y tú que consuelas a tu Hijo, nos consuelas a nosotros. Padre, nosotros no queremos tener una expresión de adoración superflua, falsa, de costumbre. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, hoy y todos los días de nuestra vida, porque tú eres nuestro Dios, Jesucristo nuestro Rey. Recibe adoración de esta iglesia, Señor, y te ruego que a todos mis hermanos que por costumbre cantan, por costumbre adoran, por costumbre vienen, modifique su corazón y que tengan una convicción santa de estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuida de nosotros, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.